Bueno, nuestra compañera Pilar, por Primavera Andaluza. Hay un saludo andalucista que a mí me gusta dirigiros esta tarde porque es una hermosa síntesis de la tríada que recordaba Juan y que funda la edad contemporánea. El saludo es salud y fraternidad. Aúna en esa manera de saludar un saludo republicano y un saludo que arranca de aquella tríada de la Revolución Francesa. Muchas gracias a todos por acudir esta tarde a esta reunión, a este debate, a este ejercicio de ciudadanía consciente. Habéis hablado algunos de vosotros sobre el 23 de febrero, la fecha del 23 de febrero. Yo quiero decir desde Andalucía que hay una causa directa de aquel 23 de febrero, fue nuestro 28 de febrero. Un año antes es el momento en el que el referéndum de la autonomía de Andalucía, el empoderamiento del pueblo andaluz que arranca un 4 de diciembre del 77 y que culmina un día de octubre que estaba intentando memorizar pero que no me acuerdo, del 81 cuando se vota el primer estatuto, ese 28 de febrero de 1980 tiene una incidencia directa en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. No se podía consentir que Andalucía rompiera el diseño que estaba previsto. Y hubo ruido de sables y hubo un intento de cuartelazo. No se podía consentir que la comunidad andaluza se saliera del esquema y se colara sin haber estado invitada en el pacto constitucional. Porque gracias a aquel 4 de diciembre y aquel 28 de febrero, 17 y no solo 3 tienen Parlamento y tienen Tribunal Superior de Justicia. Lo previsto era que 3 nacionalidades históricas tuvieran un sistema autonómico que aquí el pueblo andaluz lo interpretó con una intuición poderosa. La autonomía y la democracia era escuela gratis, medicina y hospital. Lo cantaba Carlos Cano. Y era la manera más sencilla y más natural de percibir, de empoderar y de conquistar o de colarnos en una fiesta a la que la mayor población o la comunidad más poblada de este Estado no había sido invitada. Y eso fue determinante para el 23 de febrero. No digo que fuera la única causa, no lo fue probablemente, pero sí fue una causa determinante. Luego, en vísperas de este nuevo 28 de febrero, Andalucía adquiere de nuevo una centralidad que aquí, que estamos acostumbrados a ser periferia, pues nos alegra muchísimo. El hecho de que podáis estar todos aquí, todos vosotros, de que podamos tener este debate, de que podamos intentar avanzar un camino, es realmente una enorme alegría para la gente de Andalucía, para la gente de esta tierra, ¿no? Despertamos del debate del Estado de la Nación y las naciones seguíamos aquí, en una situación en la que se ha evidenciado que cada vez quedan menos puentes entre la sociedad y las instituciones. Cada vez está más en quiebra ese pacto constitucional del 78, cada vez hay más distancia que separa a la mayoría de la ciudadanía y a las instituciones que se conformaron a raíz de aquel pacto constitucional. Y hay, desde nuestro punto de vista, un momento de inflexión definitivo, que es un día del verano del 2010 en el que se reforma el artículo 135 de la Constitución y se decide que se paga antes la deuda de los bancos y el déficit que las pensiones, que el sueldo de los médicos o de los maestros. En ese momento arranca una crisis política sin precedentes en la historia democrática reciente de este país. En ese momento se empieza a producir una devastación social que ya se venía produciendo naturalmente desde la crisis económica, la crisis financiera, el desacoplamiento de la economía especulativa y de la economía productiva, pero empieza a producirse esa devastación social, se empieza a agrandar esa brecha a partir de ese momento, a partir del momento en que la política, en vez de dar respuesta, lo que pone es una barrera y sitúa en el orden de prioridad el déficit antes que las pensiones, antes que el paro, antes que la sanidad, antes que la educación, antes que la atención a la dependencia. A partir de ahí, recuperar la credibilidad de la política, sobre todo del bipartidismo, es extraordinariamente difícil. Es un reto extraordinariamente difícil. Por un lado, esa devastación social, por otro lado, una tensión territorial provocada por esa ofensiva recentralizadora. Habéis puesto algunos de los ejemplos de otros territorios. Yo quiero mencionar 2 ejemplos de Andalucía. El río Guadalquivir pasa por Madrid,
porque lo dice el Tribunal Constitucional. Un río que ahora los geógrafos discuten si nace en Cazorla o en la Sierra de María, pero que nace en Andalucía, que desemboca en Sanlúcar de Barrameda, que solo pasa por territorio andaluz el río, y una cuenca que al 90% es andaluza y al 10% a repartir entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, se gobierna desde Madrid. Esa es una ofensiva recentralizadora que no es solo la cuestión simbólica del río, que hay economía detrás, que hay regadío detrás, que hay esta tierra, ahora llueve de vez en cuando, pero cuando nos azota la sequía pasamos sed. Esa ofensiva recentralizadora en Andalucía la sufrimos en el ejemplo del río Guadalquivir, que creo que es sencillo con la broma de que pasa por Madrid porque lo dice el Tribunal Constitucional, o en Doñana. La operación del PP en Doñana tiene todas las connotaciones de un imperio colonialista. Aquí vienen a extraer nuestros recursos, a colocarnos un tubo para almacenar el gas en una reserva de la biosfera, el humedal más importante de Europa, en fin, todo lo que podamos decir y que ustedes conocen sobre Doñana. ¿Y el valor añadido? Extraído de Andalucía. Luego, esa ofensiva recentralizadora no solo es simbólica, es económica y produce, evidentemente, un dolor social en Andalucía, aunque sea por lo cuantitativo, porque en la intensidad estoy segura que es igual de intenso en todos los territorios, pero al menos en lo cuantitativo es mayor, siquiera porque la población de Andalucía es mayor, porque la tasa de paro de Andalucía es la mayor de Europa, porque la tasa de paro juvenil en Andalucía es la que causa más desesperanza. Hace 30 años, en la misma canción de Carlos Cano que os decía antes, decía que vuelvan pronto los emigrantes. Es que vamos a tener que volver a decir que vuelvan pronto los emigrantes, porque la opción que tienen los jóvenes andaluces es volver a hacer una maleta como hicieron sus abuelos y volver a emigrar. Ante el descrédito de la política, aparte de la devastación social, de la ofensiva recentralizadora planteada desde el rostro más duro y más puro de la derecha, ante el descrédito abismal de la política, lo que Primavera Andaluza sueña es que haya un día en que todos, a partir de nuestras respectivas tribus, seamos capaces de construir una polis. Esa es la función primordial de la política, la original, la etimológica, si me apuráis. Cada uno de nosotros, desde la diversidad, desde la naturaleza diferente, seamos capaces de construir un espacio común, una polis, en la que lo público tenga valor y no sea mejor lo privado, forma parte de ese mensaje ideologizante de que lo privado es bueno y lo público es malo, reivindicar lo contrario. Reivindicar que lo público es bueno porque es la garantía de la igualdad. Lo que sueña Primavera Andaluza es que ese empoderamiento de la ciudadanía que está volviendo a ocurrir, esas mareas de hoy en la calle, en Andalucía vamos a volver a salir a la calle el 28 de febrero, que ese empoderamiento de nuevo de la ciudadanía tenga una respuesta desde la política. Necesita una respuesta, necesitamos. Nosotros somos ciudadanos conscientes, algunos dedicados a la política como actividad principal, pero yo es que no me olvido de que somos ciudadanos y ciudadanas, los mismos de la calle, los mismos porque salimos a la calle con la misma gente que se pone camisetas de un color o de otro, que se junta al final en la calle para demandar respuestas desde la política. Luego, visto ahora desde este lado, esa es la tarea. Dar una respuesta desde la política que forme parte de esa propia esencia ciudadana que todos nosotros compartimos, de la que todos nosotros formamos parte. Una nueva institucionalidad, porque está absolutamente desacreditada y en crisis toda la institucionalidad que se ha construido en este país desde el Pacto de la Transición. Absolutamente en crisis. Luego, una nueva institucionalidad, una propuesta de una izquierda joven. Me alegra mucho comprobar la juventud de Espacio Plural, la juventud de las organizaciones que lo conforman. Primavera Andaluza probablemente es la más joven de todas. Apenas llevamos un año de recorrido con este proyecto, pero sí con un bagaje, sí con al menos una construcción ideológica que arranca desde Paralelo 36, que arranca desde un esfuerzo grande de reflexión, análisis e interpretación de la realidad y puesta a disposición de herramientas y de respuestas necesarias para que una izquierda joven en cuanto a diferente, en cuanto a heterodoxa, en cuanto a antidogmática, a mí me encanta la palabra heterodoxia, que es la verdad del otro, la opinión del otro, respetando toda esa diversidad, una izquierda que reivindica el nacionalismo sin complejo. Me encanta oír hablar del derecho a decidir.
A mí, que soy nacionalista andaluza, me encanta oír hablar con la mayor naturalidad del derecho a decidir, que reivindica la ecología política, con la conciencia de que hemos llegado a los límites, de que hemos llegado al límite del desarrollo, que esto no tiene salida por arriba, que habrá que plantear una salida diferente, una izquierda nueva que reivindica los derechos sociales. Ni un centímetro de retroceso en esos derechos sociales que han sido conquistados con el trabajo, con el sudor y con el esfuerzo de muchos, entre otros sindicalistas, y aprovecho para agradecer yo también a los amigos de la UGT la gentileza, la generosidad y la alegría con la que nos han recibido y nos han acogido aquí en su casa. La manera de hacer realidad este sueño, esta construcción de la polis a partir de nuestras respectivas tribus, una cooperación estable que multiplique, efectivamente, que tenga ese efecto multiplicador, la necesidad de la renovación de la izquierda, de la diversidad de los actores y de la unidad de la acción. Una diversidad coherente, una confluencia de abajo arriba, porque hay un riesgo muy claro, aparte de los riesgos de involución que ya han señalado mis compañeros y que no voy a repetir, es que para cambiar las reglas, para cambiar el sistema y no ser otro consejo de administración, no ser otros en el consejo de administración, sino para cambiar el sistema, tenemos que ganarle con sus reglas, Tenemos que ganarle con sus reglas. Con lo cual requiere del esfuerzo, de la inteligencia, de la generosidad de todos, que esa polis sea real, que de nuevo ese espacio en el que todas y todos podamos convivir, desarrollarnos y ser felices, podamos hacerlo posible más allá del discurso teórico. Yo termino con una cita de Rayuela, porque celebramos en este mes de febrero el 50 aniversario de su publicación. En uno de los párrafos, Julio Cortázar dice: caminábamos sin buscarnos, pero caminábamos para encontrarnos. Eso puede ser espacio plural. Muchas gracias.